emociono mucho cuando voy a hablar de Ignacianos por Haití. Y me emociono porque estoy enamorada de esta misión. Y pues, ¿qué pasa cuando uno está enamorado? Pues que el corazón se acelera. Y cuando el corazón se acelera, la respiración se ve afectada, ¿no? Y cuando la respiración se ve afectada, se entrecorta la voz. Así que ya saben, si se me entrecorta la voz, ya saben por qué es, ¿no? Mi nombre es Jimena Castro y soy la coordinadora de Ignacianos por Haití en esta nueva etapa, que es posible gracias al compromiso de ustedes. Y directoras, amigas de fe y alegría, gracias por venir a visitarnos. Bienvenidos aquí. Bienvenidos, bienvenidos a su casa. Bienvenidos, bienvenidos a su casa. La 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 la. Soy profesor de educación física y motor social. Soy contando. Bienvenidos. Gracias por lo que hacen por nosotros. Que te da la alegría, que te da ilusión. construimos unidos la esperanza de Dios. Estas imágenes las tomamos durante una visita a las escuelas de Fe y Alegría Haití. Llegamos a una de sus escuelas, a esta, que queda en Canaán. Es un campamento a las afueras de Puerto Príncipe que surgió tras el terremoto del 2010 para darle vivienda, casa, a miles de personas que se habían quedado sin vivienda por el terremoto. Hoy, en este campamento en Canaán, viven más de 200.000 personas en estas casas provisionales que hoy son su hogar definitivo. Llegamos a la escuela y en medio del patio estaban todos los niños y niñas ahí reunidos, organizados y atentos a que una de sus profesoras les diera la señal para iniciar esta ceremonia de bienvenida que nos tenían preparado. De pronto, como ustedes escucharon, empezaron a cantar todos al unísono una canción en donde el coro decía "Bienvenidos a su casa". Al escucharlos cantar con tal entusiasmo, "Bienvenidos a su casa", yo solo podía sonreír y asentir. Sí, ellos nos dan la bienvenida de esta manera a una casa que nos están diciendo que también es la nuestra. Así que, ¿cómo no decirles y demostrarles a ellos que lo que les preocupa, sus necesidades, también son las nuestras? Fe que da la alegría, fe que da la ilusión. Construimos unidos la esperanza de Dios. Yo escuché el himno de Fe y Alegría, por primera vez en Haití, cantado además por todos los niños de una de sus escuelas, en creol, en francés y en español. Y es que es precisamente uno de los propósitos de Ignacianos por Haití, ¿no? Construyamos todos, unidos en solidaridad, un continente más justo. Aportemos a que la educación no sea un privilegio de pocos, sino la realidad de muchos, de todos, ¿no? Formemos estudiantes con una conciencia continental, responsables por los otros, por estos otros, para que emprendan acciones desde la fe y la alegría, precisamente. Construimos unidos la esperanza de Dios. Qué bonito, ¿no? Y la construimos desde diferentes puntos de América, en creol, en inglés, en portugués, en español. Es decir, el idioma ni la distancia geográfica es un obstáculo para comunicarnos. Ellos no solo nos daban la bienvenida a su casa, sino que nos daban una y otra vez las gracias. Y yo creo que este es un agradecimiento recíproco, pues
Así como ellos agradecen lo que hacemos por ellos, nosotros les agradecemos por esta gran oportunidad de crecer en espíritu, ¿no? De acercarnos al prójimo para amarlo y servirlo. Les quiero hablar un poco de lo que han sido estos meses de la segunda etapa de Ignacianos por Haití, y para eso me quiero remontar un poquitito a la primera etapa, 2011-2013. Ahí se pueden ver un poco identificados en las imágenes. Fue una etapa en la que, gracias a sus aportes, se llevó a cabo un proyecto de fortalecimiento de Fe y Alegría. Era saber quiénes y cuántos eran y cuáles eran sus necesidades, para así poner prioridades y enfocar todos los esfuerzos en fortalecer cada una de las escuelas que en ese momento conformaban la red. Como uno de los resultados concretos de este gran esfuerzo, en su momento, las 14 escuelas que conformaban la red lograron tener un techo mínimo para recibir a los más de 3.500 niños y niñas que allí recibían educación. Entonces, de alguna manera podemos decir que tenemos un check en uno de los aspectos que hace posible la educación, ¿no? La infraestructura. Terminó esa primera etapa con significativos resultados y mucha satisfacción, pero aún habían necesidades apremiantes que podían amenazar que la educación fuera posible, siguiera siendo posible en Haití. Y esas necesidades respondían a los profes, a las condiciones laborales en que los más de 130 haitianos y haitianas estaban trabajando. ¿Y de qué necesidades estamos hablando? Partiendo por la inseguridad de sus salarios, meses sin haber recibido su pago, y aún así, increíblemente, como un rol muy heroico, seguían yendo a las escuelas día a día, pues su amor y el compromiso por los niños era aún mayor que estas condiciones adversas, ¿no? Y entonces nosotros decidimos seguir apoyándolos a ellos, pues, ¿qué sería de la educación sin los profesores, no? Sin estos super profes. Y fue así como nació este nuevo lema, que para muchos ya es más que familiar: Uma Pompo Mai Profe. Brevemente voy a explicar de dónde se inspira este lema. Hace muchos años en Europa, familias de agricultores que no tenían dinero llevaban canastas de manzanas para pagarles a sus profes. Y este gesto trascendió en el tiempo y en la geografía, y hoy es parte de nuestra cultura popular. Y pues el gesto de la caída de una manzana de un árbol, que yo creo que para muchos de nosotros acá podría pasar desapercibido, para este personaje Isaac Newton no lo fue. Él se asombró y lo estudió, y este pequeño gesto representó un gran aporte para la humanidad. De esa misma manera, cada acción de campaña, por más sencilla que parezca, representa un gran aporte para la educación y para la vida de muchos haitianos. Jorge Vázquez, y de ese gesto de una manzana, darle una manzana al profesor, por la naturaleza de la campaña continental, se tradujo y quedó Uma Pompo Mai Profe, ¿no? Donde están presentes el inglés, el portugués, el español y, por supuesto, el creol. Y debo confesarles que han sido miles, incontables manzanas las que desde los diferentes rincones le han dado los profes de Haití. 70 colegios actualmente de la FLACSI, más los colegios de la JSN de Estados Unidos y Canadá. Esto representa más o menos 110 estudiantes, 8.000 profes que están empatizando con sus colegas en Haití. Son 16 escuelas hoy, 130 profes y más de 3.500 niños, todos comprometidos en una sola misión. Ignacianos por Haití ha estado protagonizada por los estudiantes a través de experiencias educativas que comulgan definitivamente con la pedagogía ignaciana, pues están marcadas por estos 3 momentos de sensibilización, reflexión y finalmente acción.
Sensibilización a través de 3 historias de estos 130 profes que les quisimos contar a todos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Cuál fue su historia de niños en la escuela, si es que la recibieron? ¿Cómo llegaron a ser profes? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cómo se imaginan su escuela en un futuro? Reflexión. Invitamos a los estudiantes a que se acercaran a esta realidad de estos profes, a la realidad educativa en Haití, y así también analizaran su propia realidad. Y esto finalmente desembocaba a la acción, a estas acciones pedagógicas que miles de sus estudiantes han emprendido en estos meses. Quiero leerles un par de testimonios que dan cuenta de estos. Uno de ellos es de una madre en la unidad educativa particular Borja en Cuenca, Ecuador. Esta labor nos permite fomentar los valores de solidaridad, generosidad y respeto hacia los demás en nuestros pequeños. Hay otro testimonio de Andrea Pérez, una estudiante del Colegio La Misión, que participó en una cumbre de centros educativos en Chile. Ella decía: me impactó la diversidad. De pronto miré a mi alrededor y vi gente de todos los estratos sociales. Fue potente entender que estábamos todos juntos, conversando de lo mismo, siendo quizás tan diferentes. Y bueno, finalmente esta gran movilización también ha resultado en una recaudación de fondos muy importante, que finalmente es la forma como nosotros, los colegios de la Compañía en América, hacemos un aporte concreto en las escuelas de Haití. Superamos la meta que teníamos como federación gracias al compromiso que han asumido cada uno de ustedes como directores y directoras de los colegios, y hoy podemos decir que de este compromiso que supera la meta ya hemos recibido más o menos el 70% de estas recaudaciones. Esto que representa en las escuelas de Fe, Alegría Haití, pues que hemos podido asegurar el salario de los 130 profesores, es decir, podemos asegurar que ellos sigan yendo a las escuelas y que hoy son 3.500 niños que reciben educación gracias a estos, pero serán muchos más con el paso del tiempo. La red de escuelas también ha crecido, se incorporaron 2 escuelas más al sur del país, cumpliendo con un requisito que puso Fe Alegría por las circunstancias, que es que ellos pudieran asegurar el pago de los salarios. Él es Jorge Vázquez, quien gracias a lo que se recaudó en la campaña durante la primera etapa, trabajó 2 años en Haití, ya se está culminando el proyecto, y él nos decía que tal vez uno de los momentos más felices de esta experiencia en Haití fue cuando fue a visitar las escuelas e iba mostrándoles con imágenes y videos de lo que se trata Ignacianos para Haití, lo que se hace en cada uno de los colegios. Y él decía que algo aparentemente tan sencillo como esto generó algo tan profundo en los profesores, que él veía los ojos, los gestos de los rostros, y decía que era realmente lindo saber y sentir en ese momento que estamos generando una conciencia a distintos niveles y dimensiones, de una manera maravillosa y muy profunda. Conciencia a nivel de Latinoamérica y Norteamérica de lo que pasa en Haití, y conciencia de los profesores haitianos de esta enorme red de solidaridad. Y sepan que esto también es fruto de nuestro compromiso. Yo tomé un reporte del Banco Mundial de Haití del año pasado para que dimensionemos la relevancia de este aporte que hacemos a través de la campaña. 1 de cada 2 niños haitianos vive en pobreza. En los municipios más rurales, la mayoría de las escuelas están ubicadas en regiones rurales de Haití. 1 de cada 3 niños va a la escuela. La tasa de alfabetización en Haití está muy por debajo del promedio en América Latina. Aún más de 200.000 niños no van a la escuela en Haití. Y para que veamos un poco la relación directa que hay entre educación y pobreza, que es como una espiral que se reproduce,
el 78% de los hogares donde sus padres no recibieron educación es más pobre que en aquellos que sí recibieron educación cuando eran niños. En Haití, en promedio, la escolarización está atrasada 2 años por la imposibilidad a veces de mantenerlo, porque los padres simplemente, cuando la matrícula tiene un costo, no lo pueden soportar, y además de los gastos asociados como uniformes, materiales. Entonces, como vimos, un niño en promedio termina la primaria a los 17 años y la secundaria a los 25. Creo que es bien diferente la realidad, ¿no? Y pues en esta realidad tan adversa, creo que la escuela es un espacio de esperanza y de paz. Muchos niños de estas escuelas, el único plato que reciben de comida al día es la alimentación que le dan en las escuelas. Estuvimos hablando durante esa visita que les conté al principio con Francón. Él era un niño que estaba en el último grado de la escuela de Canaán, o sea, ya se iba a graduar, y nos decía con un poco de angustia, que no quería dejar de ir al colegio, como que no se imaginaba su vida sin ir a la escuela, y rogaba casi poder ir a apoyar. Mwen di nou mersi pou komprensyon nou e pou moun ki ap ede pou l'ekol yo avanse nan Amerik lan. Mwen di nou mersi. ¿Y cómo seguimos en lo que queda de esta segunda etapa? Y el respeto, pues, entre todo. Y como ella dijo, la unidad también, no solamente para ganar, sino que, pues, para ayudar a los demás en la campaña. Practico los valores con mis amigos, como ayudándolo en la clase. Si se caen, yo los ayudo. Si se siente mal, yo lo acompaño. Respeto, solidaridad. Él, por ejemplo, es Lucas Gil del Colegio Catarinense en Brasil. Él fue elegido embajador de Ignacianos por Haití por sus compañeros. Y él decía sobre esta experiencia: haber sido electo embajador fue muy importante para mí, ya que es una experiencia que supera las barreras del colegio, de Bahía y de Brasil. Nos quejamos mucho de la realidad que enfrentamos aquí en nuestro país, pero sabemos que todo en Haití es mucho más difícil. Ser capaz de transmitir este conocimiento a todas las personas que forman la comunidad educativa es una misión muy importante que traerá buenos resultados. Como les decía, Ignacianos por Haití desde los inicios ha estado orientado hacia y protagonizado por los estudiantes. Son ellos quienes le han dado vida a la campaña, quienes se han acercado a la realidad de estos niños y niñas en Haití, de sus escuelas y de sus profes. Han reflexionado sobre las educativas de Haití y sobre sus propias condiciones también. Y finalmente se han movilizado para generar un aporte para que, así como ellos, en Haití los niños también tengan educación. Hemos apostado a que la campaña sea una instancia que aporte a la formación de los estudiantes como ciudadanos globales, conscientes, sensibles y comprometidos con las comunidades del territorio de esta región. Entonces, para lo que queda de esta segunda etapa, los meses de 2015 y el próximo año 2016, queremos potenciar precisamente este liderazgo, este empoderamiento de los estudiantes. Apostemos, los invito a que apostemos, a que sean ellos, a viva voz, quienes declaren lo significativo que ha sido para sus vidas esta experiencia, y así invitar a otros jóvenes a abrir sus horizontes, a expandir el alcance de su solidaridad. Queremos invitar a algunos de estos jóvenes, en calidad de representantes de sus compañeros, a que se conozcan con estudiantes de otros países, que conversen, que compartan, que intercambien y construyan algo alrededor de una misma mesa en torno a esta misión compartida. Que los estudiantes sean embajadores de la transformación que se vive en los colegios. Para este último periodo, lo que queremos es constituir mesas de embajadores, conformadas por estos estudiantes representantes en los colegios, y que ellos juntos construyan una declaración de transformación.
y bueno, así también estrechar lazos entre ellos y, por qué no, que nazcan amistades transnacionales. Además, queremos que estas mesas de embajadores sean el puente entre sus comunidades educativas y los profes y los niños de Haití, a través de acciones de solidaridad muy puntuales. Y también de ahí, ¿por qué no?, se creen nuevas amistades que trasciendan a una isla en el Caribe. Para esto, obviamente, necesitamos de su ayuda, de su apoyo constante. La dinámica de la campaña seguirá siendo la misma. Ustedes ya han nombrado un delegado de campaña, a quien seguiremos apoyando en la planificación, facilitándole todo el material, ayudándole a difundir el compromiso que hay de cada colegio. La campaña se seguirá llevando a cabo a través de mínimo una acción pedagógica al año, protagonizada por los estudiantes. De igual manera, como este año, la invitación es a que cada colegio se comprometa con un piso mínimo de recaudación que va a ayudar nuevamente a que logremos nuestra meta como federación. Nosotros, ustedes, los colegios, el equipo de Flaxi, somos simplemente facilitadores para que sean los estudiantes quienes vivan esta experiencia de transformación. Solo para darles un ejemplo, una referencia, es nombrar 1 o 2 embajadores por colegio, y en los colegios, me atrevo a decir todos, ya hay espacios como los grupos de scouts, los centros de estudiantes, los grupos modelo ONU. Es potenciar esto que ya está pasando. Y así como nosotros tenemos a Haití en nuestro corazón, ellos también. Gracias, amigos. Muchas gracias.